Buenos días, queridos oyentes. Hoy es domingo 18 de junio de 2017. Está con nosotros por teléfono Iván Ábalos. Buenos días, Iván. Hola, buenos días a todos. Hola, don Antonio y Elena. Y también está aquí en Somos Aguas don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Sí, queridos amigos, es un día alegre. Sí. Tenemos muy buenas noticias que transmitiros antes de que comience mi tradicional programa de responder. Nos va a comentar Iván Ábalos, que es el director de las redes sociales, el coordinador de redes sociales del MCRC, qué ha pasado con el hashtag 40 años de corrupción. Y de mentira. Y de mentira. Y de mentira, sí. Bueno, pues el jueves 15 de junio, con motivo del 40 aniversario de las primeras elecciones de la partidocracia, pues decidimos decir en Twitter al 40 años de corrupción, a lo que añadimos y de mentira, por supuesto, pero claro, en Twitter, pues por el tema de caracteres, pues hay que elegir la etiqueta más breve. Más breve, sí, pero vaya, yo creo que el hashtag es bastante acertado y bastante bueno, ¿eh? ¿Y qué resultado ha tenido? El resultado que ha tenido, empezamos a las 8 empezó a comentarse esa etiqueta. De la mañana, ¿no? Claro. No, a las 8 de la tarde. De la tarde. Y a las 9 ya a las 8 de la tarde ya son la las acogida, 20. Son las 20 sí. horas, no son las 8. Exactamente, Bien, las 20 entonces, horas. A las 20 horas, venga, continúa. A las 20 horas, eso es. Pues ya a las 9, la acogida que tuvo a las 21 ese Twitter, horas. A las 21 horas, exactamente. Sí, perdón. La acogida que tuvo ese hashtag, pues nos hizo ya escalar a las primeras posiciones de Twitter, de Trending Topic, de manera que aparecen en tendencias y todo el mundo que estaba conectado al Twitter lo veía, 40 años de corrupción. Sí. Todo el mundo veía eso en tendencias, como que era uno de los hashtags o de las etiquetas de Twitter más seguidas en España en ese momento. Empezó en la 8ª posición y fuimos escalando luego a la 6ª, luego llegamos hasta la 3ª posición, que fue el puesto más alto a nivel español, porque estaba también el fútbol. Porque había partidos de fútbol y así. Quiero decir que de política llegamos a ser los primeros. Sí. Seguro que si fuimos el tercero y había fútbol, seguro que en política fuimos los primeros, seguro. Sí. Luego, claro, hubo hashtag que sí que intentaron posicionarse por encima nuestro de Podemos. Podemos. Sobre todo 24J, uno del 24J, una marcha que quieren hacer, el 24J, que no llegó a nada, no llegó a posicionarse. Luego hubo otro que llegó a adelantarnos un momento, pero enseguida se cayó, que era Cuéntame como voto, me parece. ¿Que no recuerdo bien. ¿También de Podemos? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Sí, más que nada por el contenido de ese hashtag, se ve que era de ese grupo, de Podemos, de esa ideología. Y luego algún otro hashtag más, uno de Mars, creo que también hubo, pero vaya, que llegaron algo arriba, pero no consiguieron echarnos, ¿no? Pues, y estuvimos 3 horas 35 minutos ahí arriba, en las primeras posiciones. ¡Qué maravilla! Eso, nada, ya estamos presentes. Y las impresiones totales fueron 60 millones de impresiones totales, es decir, que 60 millones de veces apareció el hashtag en el muro de algún usuario de Twitter, sí. Y la audiencia total, es decir, el total de usuarios que vieron ese hashtag en su muro fue 4,5 millones. Uf. Qué éxito. Esas son las estadísticas yo creo que es el mayor que hemos tenido nunca, ¿no? No, yo creo que el 23F llegó a la 3ª posición, igual. Pero incluso llegó a durar más. Llegó a durar más. Más tiempo. O sea que ahí está. Pero bueno, es que hemos llegado con esos dos hashtags, hemos llegado arriba. ¿Se puede más? Sí, se puede más, pero vaya, hemos llegado arriba. Pues enhorabuena, porque ha sido una idea y una ejecución maravillosa. Simplemente, si me permitís, pues hago un llamamiento a todos los repúblicos y a todas las personas que quieran luchar contra el régimen. Sí, en principio reconocer
la ayuda de todos los que se han implicado con esto, y luego y en el futuro, pedir más ayuda para próximas ocasiones, para que nos sigan ayudando en Twitter y en todas las plataformas y en todas las acciones que hagamos del MCRC. En redes, fuera de redes, en todo. Sí, digo, estamos demostrando que bajo tu dirección, si te contáramos con un 20-30% solamente de colaboración de nuestros asociados, éramos indiscutiblemente los primeros, ni tercero ni segundo. Exactamente, pero en todas las partes. Lo que pides, que te ayude, y yo pido en todas las partes. En todas partes, claro. Eso es verdad, en todo el MCRC, porque si todos se implicaran se podría hacer... Porque una tercera parte que nos ayude... Desde luego. Pero no solo pero no solo en Twitter, en todo. En la calle, en todas partes. En todas partes, además, claro. Es que ya estamos presentes en muchos sitios. Estamos presentes y se ve que estamos aumentando, y con un empujoncito más vamos a tener una trascendencia enorme. Ahora, cuando yo cuente lo que pasó también ayer en la corrida de toros, que se llama Corrida de la Cultura, pues ya veréis también ahí. Pues venga. Bueno, muy bien. Enhorabuena, un fuertísimo abrazo. Sabes el reconocimiento que tenemos a tu labor y cómo está avanzando de verdad, desde el punto de vista tecnológico. Pues muchas gracias. Quiero dar también la enhorabuena a 3 personas más que me han ayudado. Nómbralas. Son Enki, uno de ellos. Hombre, claro, Enki, es una maravilla. Que nos está ayudando mucho. Francisco Javier, que es de Málaga, un repúblico de Málaga, que está llevando un poco el tema de... A ese no lo conozco. Sí, pero a Córdoba fue a la conferencia, igual la hora no lo recuerdo. Pero por el nombre no me acuerdo. Sí, pues está llevando también un poco el tema de análisis de los hashtags y el tema técnico de Twitter, sí. Y también a Luis Ramos Talma de París, que también nos ayuda mucho. ¿En París? Sí. Bueno, pues fantástico al equipo, ánimo. Venga. Estamos de verdad notando visiblemente el avance imparable del MCRC en todos los frentes, incluido en el judicial, que nos atacan ya por todos lados, porque sabéis que estamos preparando la invasión armada de Venezuela para derrotar al castrismo con piedras, plomo y candela. Y las piedras son de Canarias, son los volcanes de Canarias, nos proporcionan piedra y candela. Solamente nos falta plomo y por eso, en cuanto lo tengamos, vamos a invadir Venezuela. En nombre del terrorismo internacional, esa es nuestra consigna. Terroristas internacionales a por Venezuela, a por Maduro. De eso nos acusan en la Audiencia Nacional. Así que qué maravilla. Ahora ya sí saben quiénes somos y nos temen. ¿Sabéis que lo diga por qué nos temen? Porque la única inteligencia política que existe en Europa es la del MCRC. No estoy hablando de España, eso por supuesto. Es que en España no hay ni segundo ni tercero, hay un abismo. Pero en toda Europa, la inteligencia política para combatir la partitocracia, la corrupción, la falta de representación política del que vota y la separación de poderes, la único movimiento que tiene presente esos valores insustituibles es el MCRC de España, que está presente ya en muchísimos países de América española. Pero ese es otro tema del que hablaremos en su día. Ahora estamos en un momento de celebración del éxito que ha tenido la campaña de los 40 años de corrupción y de mentira. Pues gracias y un fuertísimo abrazo a todos los que habéis ayudado a la tendencia, a que esté en tercera posición esta tendencia. Y que ya son millones, de verdad, millones los que nos escuchan. No digo que sean solidarios nuestros, digo que escuchan nuestras consignas, pues ya son millones. Muy bien, pues muchas gracias, Iván, y hasta pronto. Pues a vosotros. Pues venga, Iván, un hasta abrazo. Hasta pronto, hasta luego, un abrazo. Un abrazo, Venga, adiós. Segundo tema, a ver. Segundo tema fue el emocionante brindis de Morante a usted. Bien. Ayer fue un día especial. Un calor insoportable. Yo todavía, con mi capacidad de movimientos físicos, especialmente si son acrobáticos, pues demuestro mi incapacidad. Estaba invitado con mi hermano José Luis, el médico que me operó de la cadera
Elena y su padre, Pedro, estábamos invitados en una barrera y contrabarrera. Los que sepáis algo de localidad de los toros, ya podéis imaginar que la barrera está situada en un foso, donde hay que bajar, pues como a una mina. Figuraros yo bajando sin poder doblar la rodilla, y con ese dolor tuvieron que bajarme como en la sillita del moro, así entre dos hombres forzudos. Uno de ellos yo creo que estaba avisado porque era un empleado con uniforme de la plaza y era imposible encontrar a alguien más amable y más atento hacia mí. Creo que estaba avisado no sé si sería por Morantes, no sé. El hecho es que tuve dificultad para entrar y luego dificultad para salir. Se sentaron a mi lado mi hermano José Luis y el doctor Fernando, que me operó de la cadera. Sí, Castresana. Que se llama Fernando Gómez Castresana. Sí. Bien, el ambiente era de un calor enorme, pero lleno absoluto. Comienza el paseillo, yo había visto, voy muy poco a los toros, de niño iba más, pero ya era la segunda vez que iba yo a la Plaza de las Ventas. La primera fue con Sánchez Drago y con el doctor Macaya, el que me hizo el stent en la aorta, y esta era la segunda vez que iba en Madrid a los toros, no vi nunca. Iba en primer lugar Morantes de la Puebla. El toro, no entiendo mucho, pero era lo suficiente para ver que era un toro que no tenía condiciones para ser toreado con el estilo de Orantes. Pero en fin, enseguida pasa la primera compase, las primeras escenas de la corrida, y cuando termina ya picas y banderillas, viene la dedicatoria y figurar yo un desconocido, la expectación y silencio de la plaza. Cuando se dirige Morantes a la presidencia, mirando hacia arriba para pedir permiso y brindar el toro, estaba allí el ministro de Cultura. Claro, voy a decir cosas que son secretas, pero que no importa porque se van a saber. Pues pero él nada, pide permiso y vuelve a donde estoy yo sentado, en una barrera. Me pongo de pie y lanza una dedicatoria muy bajito, porque es un hombre que habla con voz baja, como a él todo lo que hace lo hace discretamente, maravillosamente, atractivamente, pero discretamente, sin llamar la atención. Yo no me entero nada más que a medias, que habla de inteligencia también. Luego me enteré ya, porque lo recoge la televisión, que en la dedicatoria lo que dijo fue: a la persona más inteligente y valerosa que he conocido en mi vida, viva España. Bien, recojo la montera, no voy a hablar de todo el resto, diré nada más que el final. El final, sí, puedo decir que yo no estaba pendiente ni del éxito de Morantes, ni de la faena que quería pergeñar, enlazar. Yo no estaba pendiente nada más que de que no tuviera el menor peligro. Me daba exactamente igual que el público entero le pidiera que toreara o hiciera más con un toro que no podía ser, y a mí me daba igual. Yo estaba por dentro y diciendo a mi hermano y a Elena, que estaba a mi lado, yo no decía nada más que lo mate, que da igual el público, si da lo mismo, que lo mate, porque lo que quería es que no lo mataran a él. En fin, lo pasé mal. Y luego cuando termina ya, lo mata de una estocada soberbia, y él, cuando viene a recoger la montera, esto es la parte más graciosa, le había metido dentro de la montera un viejo billete de 1000 pesetas, sí, estoy hablando bien, no euros, 1000 pesetas, y se lo había metido doblado para que asomara un pico del billete y lo viera, que no fuera a confundirse. Y cuando viene a recoger la montera, yo me pongo de pie, le señalo el pico del billete que sale, le hago indicación, cuidado con lo que va ahí, se lo lanzo y digo: por la tradición.
Tradición, bueno, eso sí, un silencio de la plaza, nadie sabía quién era yo, porque y luego tiene mucha gracia porque un alguacil le dice en el segundo toro, le dice a Morante que no ha dedicado, que vaya y que no le ha dedicado, no le ha brindado un tiro al ministro de la Cultura que estaba presidiendo la plaza. Y Montara hizo, Morante hizo oídos sordos y no se lo dedicó. Pero figurad hasta qué punto, hasta un alguacil pidiendo que le brinden y seguro que no le han mandado ningún recado. Oficiosamente se adula al poder, se sirva al poder. Hay que ser más papistas que el Papa. Aunque el Papa no lo pida, hay que brindarle un toro. Eso se lo piden los empleados del Vaticano. Porque esto se parece más al Vaticano que a un Estado normal. Esto es un Estado confesional de la corrupción, que aquí es lo que se cree. Bien, luego ya en la televisión, pues sí, me han contado todo, que ha sido muy bonito, muy emocionante. Y Elena tuvo la fortuna, que estaba justamente detrás de mí, que pudo filmar la devolución, cuando dije por la tradición. Y eso lo tiene filmado y lo publicará y lo podréis ver gráficamente cuando lo reproduzcamos. Pues nada más, esto es lo que yo quería contar, la alegría que nos produjo este hecho. Y aprovecho para decir que nada más pertinente que en una corrida que se llama de la cultura haya alguien allí en la plaza que sepa lo que es la cultura. La cultura de la tauromaquia, no del toro. Del toro de Lidia, sí, de la tauromaquia. Y esa cultura es la que se renueva y se reaviva con las corridas de toros. Se está muy bien que haya en la cultura unas manifestaciones de libertad que por razones respetables pues quieran no asistir o no ir a las corridas de toros, ni verlas en televisión. Lo que es absurdo es que esa parte, pequeña o grande e indiferente, pretenda imponer su gusto al resto de los españoles que aman, quieren y admiran la cultura de la tauromaquia, donde hay cultura y al haber cultura, lo que no hay es religión, pero arte sí, porque no puede haber cultura sin arte o religión, que son los dos elementos básicos. Y el arte del toreo es básico de la cultura del toro. No puede haber toro de lidia, no habría cultura si no existe una tradición que alimente y sostenga el arte dentro de la tauromaquia. Eso es lo que representa la devolución de la montera, donde yo meto un billete de 1000 pesetas y cuando lo entrego le digo al torero, por la tradición estoy diciendo una verdad indiscutible, y con que España y toda América del Sur y el sur de Francia, todos los que tienen y conocen la cultura de la tauromaquia, no lo supieran, a ellos les recuerdo que hubo un tiempo, antes de que se profesionalizara la fiesta de los toros, e incluso después en los pueblos que no tienen recursos y que había maletillas, o torerillos, maletillas, en fiestas locales que no tenían recursos algunos, se introdujo la costumbre en el siglo XIX, yo no sé cuándo, pero muy pronto, de que la persona a quien se le dedicaba la muerte de un toro, el arte, la faena y el acto supremo de la estocada mortal, existía la costumbre que esa persona, en agradecimiento al honor recibido público de la dedicatoria de una faena y de una muerte de un toro, le introducía en la montera pues un billete de 100 pesetas, de 10 según la época, hasta de 1 peseta, yo no lo sé, porque no tenían ingresos. Y eso lo conocía porque yo he estado de notario en pueblos, y en esos pueblos se hacían corridas de festejos, nada, sin caballos, sin picadores, incluso sin banderillas. Pero había también la costumbre de que el torerillo, las maletillas que hacían el toreo, brindaban y esperaban de la persona
riquilla del pueblo representativa, que le hiciera un regalo para que por lo menos esa noche cenaran caliente. A eso es lo que responde el gesto simbólico que yo hice de meter un billete de 1000 pesetas no euros, en la montera de Morantes de la Puebla, indicando al entregárselo la frase de lo estoy haciendo por la tradición, porque ahí sí, todo el que me conoce desde hace tiempo, el que ha leído mis libros, sabe que yo soy un revolucionario, pero de verdad, no de palabras, un revolucionario de la libertad, no de la igualdad, que son los únicos revolucionarios que hasta ahora han sido conocidos, un revolucionario de la libertad. Y como tal revolucionario de la libertad, tengo un respeto enorme, insoslayable, que no puedo evitarlo, a la tradición. Porque para ser libre hay que estar apoyado de verdad en un suelo firme del pasado, basado en tradiciones que no son de libertad, pero que han creado unas costumbres muy sólidas, muy fuertes en las sociedades, en los colectivos y en los individuos, y en esas costumbres sólidas, en esas creencias sólidas, hay que apoyarse para dar un salto hacia adelante con fuerza hacia la libertad. No puede haber revolución de la libertad sin respeto a las tradiciones culturales. Eso es y he citado muchas veces el ejemplo de Lenin, cuando preguntado por Trotsky, cuando acababa de triunfar, de rendirse el Palacio de Invierno y tomaron el poder los soviets, pues estaba Lenin subido en una silla, de espaldas, subido en la silla, clavando un retrato en una pared, de espaldas a la puerta de entrada al aula, que era el instituto de un edificio de estudio, un instituto Smolny, y entró Trotsky y lo vio subido, estaba de espaldas clavando un cuadro de Pedro el Grande. Y le dijo, ¿pero qué haces? Se te va a caer encima de la cabeza, porque era el despacho de Lenin. Y ahí Lenin respondió que ese era su ideal de gobierno. Y lo demostró cuando después de la nueva política económica pronunció la célebre frase que la revolución era soviet más electricidad. Ese es el papel de la tradición que yo reclamé, lanzándole la montera a Morantes con el eslogan de por la tradición. Ahí lleva 1000 pesetas, por la tradición, por respeto a la tradición. Gracias, amigos, porque haber sido testigos y por apoyar esta escena tan memorable, tan simbólica, tan profunda de la cultura de España y de la que ignoran por completo todos aquellos que por razones alimenticias rechazan que pueda comerse carne animal y también rechazan la ley de la naturaleza y le piden a los tigres y a los leones, les piden que se les prohíba comer carne animal. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Pues continuamos, queridos oyentes. Vamos a escuchar la primera pregunta, que es del 15 de junio y la han enviado al WhatsApp del MCRC. Hola, soy José Agustín y le hablo desde Las Palmas de Gran Canaria. Mi pregunta es relativa a Israel. Y bueno, hace ya unos meses le pregunté si Israel era una democracia y si allí existía libertad. Usted me respondió que sí, que tiene todos los requisitos legales para ser una democracia con separación de poderes. No tiene una constitución escrita, por lo que recuerdo que usted me dijo. Pero existe el matiz, hay un matiz por el cual la libertad que tiene Israel está dada por la ONU y no está conquistada por la nación.
Teniendo esta realidad en cuenta, pues en los únicos países donde verdaderamente existiría una democracia serían los Estados Unidos e Israel. Y digamos que en segunda fila pues le sigue Francia y el Reino Unido, que serían una semidemocracia. Pues teniendo en cuenta el límite de tiempo que tiene su programa, me gustaría, si es posible, que comentase qué aspectos tiene en común el Estado de Israel con la República Constitucional que usted propone en su libro, y bueno, y también los aspectos que no tienen en común. Pues bueno, pues muchas gracias, me alegro mucho de verle bien de salud y cordiales saludos. Muchas gracias, querido amigo. Con mucho gusto te voy a responder a tu pregunta, que es sencilla, puesto que la cuestión está muy simplificada por el propio origen de Israel. Como Israel ha sido reconocida como Estado independiente por la ONU, quiere decir que el propio Israel no ha conquistado su independencia contra Inglaterra, que era la potencia ocupante, sino que ha sido en una votación en la ONU. Y eso condiciona desde luego el futuro de Israel. Pero no entra dentro de las condiciones clásicas que se conocían para poder conquistar la libertad política a través de un sistema democrático. Segundo punto. Lo que permite incluir a Israel dentro de los 2 o 3 países que son democráticos porque hay separación de poderes y representación del votante, entre los que está Estados Unidos, también incluye a Israel porque tiene de común con Estados Unidos algo mucho más profundo, y es la distinción entre Estado y nación. Lo que fue fundamental en la concepción de los Estados Unidos, que es esa separación entre estados, entre Estado y nación, Estado responsable del poder ejecutivo, nación responsable del poder legislativo, y por tanto una separación no solo de funciones ni de ejercicio, sino de naturaleza, de composición, de origen. Es que son cosas diferentes el Estado y la nación. Antes de la independencia, Estados Unidos formaba parte del Estado británico, de la Commonwealth, del imperio. El Estado, el ejecutivo, era el mismo en Inglaterra que en lo que luego fue Estados Unidos. Pero amigo, los Estados Unidos lo que conquista es la independencia de su nación. Y como es natural que antes estaba bajo un Estado extraño, extranjero, lejano, que lo dominaba, le resultó sencillo comprender que tenía que separar la nueva nación naciente de los Estados Unidos antes colonizados, separarlos del Estado naciente que empezaba con la independencia. Esa es la base del nacimiento de la separación de poderes y de la democracia de Estados Unidos. Pues lo mismo pasa con Israel. Es verdad que Israel ha sido un regalo de la ONU, pero en fin, ellos no son culpables de que la ONU eligiera ese territorio para hacerle el regalo, pero sí son responsables de haber elegido para sí mismos, para sus propios habitantes de ese nuevo Estado, un sistema de gobierno que se llama democracia. Democracia representativa, porque separa la nación, que es la que produce representantes, porque los representantes de la Asamblea Legislativa de todo el mundo no pueden tener más que un solo origen, la nación. Representan en parte o en todo a la nación. En todo es muy difícil, tendría que ser entonces una dictadura. Los representantes representan partes de la nación, partes territoriales, distritos, sectores, y en cambio el Estado representa el poder ejecutivo sobre toda la nación y está separado. Esa es la esencia de que por qué Israel es una democracia. Porque hay separación entre Estado y nación. Y naturalmente eso produce la separación del poder ejecutivo respecto del legislativo, y sobre todo produce algo sensacional, más fuerte incluso que en Estados Unidos, más perfecto que Estados Unidos,
más inviolable que en Estados Unidos. Es el poder judicial para detener, encarcelar, juzgar a un presidente de Israel, a un jefe del gobierno, los tribunales de Israel. Por eso es una democracia. Y su sistema no tiene comparación posible con ninguno de los sistemas políticos árabes que le rodean. Otra pregunta. Bien, la siguiente pregunta es de email, del 30 de abril del 2017. Dice, ¿no es suficiente para hacer caer un régimen? La hace Aquiles Salvaje. Dice, creo que es muy importante, don Antonio, y que puede aportar bastante al éxito del MCRC aclarar los canales por los que se enriqueció don Juan Carlos y las personas que participaron y colaboraron por acción u omisión a ello. Conformarnos con un par de condenados con unas penas ridículas por ese delito espantoso no es aceptable. La tasa ilegal de 4 euros por barril era institucionalizada, lo sabía todo el mundo, según Fernández Ordóñez, y todos participaban. ¿Deberíamos dedicar una serie de emisiones a esto? Mario Conde, por ejemplo, dice públicamente que de la nada sacó 2 millones de fortuna personal, 2.000 millones de fortuna personal, que en los consejos de banqueros se hablaba abiertamente de comprar presidentes de nación, que los préstamos millonarios a partidos no eran devueltos y que nadie reclamaba desde la inspección del Banco Central, que fue derribado y encarcelado porque su protector personal, don Juan Carlos, lo sacrificó. El rey no es procesable, pero los otros sí. ¿Quién nos dice que don Felipe no está haciendo ahora lo mismo que su padre ha hecho durante todo su reinado? ¿Quién dice que la figura del rey es decorativa en el estado de partidos y que viene a sustituir sencillamente a la de presidente en una república? ¿No es suficiente esto para hacer caer un régimen político? Muchas gracias. Sí, sería suficiente en cualquier país normal. Un país se llama normal si 80 años después de una guerra civil la tiene olvidada. Pero cuando 80 años después se habla de muertos en las cunetas sin enterrar de 80 años antes, para actualizarlo y convertir en eslogan de partido y de gobierno y de trifulcas, eso es un país anormal. Y la anormalidad de España está en que el rey Juan Carlos traicionó la monarquía, no a su padre, por supuesto, sino que violentó, infringió, quebró el principio sustancial de la monarquía, que radica en el orden sucesorio dinástico, que no puede conocer excepciones. Es decir, el rey Juan Carlos traicionó a su padre, y eso no tendría importancia ninguna. Figuraron en cualquier familia. Los que conocemos fenómenos de traición de los hijos a los padres sabemos lo que es esto. Esto es horrible. Bueno, pero en una monarquía es que es otra cosa. No es que sea un pecado mortal, es la negación de la monarquía. El primer republicano que hay en España, por su obra, por su manera de actuar, republicano sin honor y sin vergüenza, se llama Juan Carlos I, designado por Franco, en contra de la voluntad expresa de su padre, que le prohíbe por escrito que pueda aceptar esa monarquía sin honor. Ese que se ha enriquecido luego, no solamente eso, ha reprochado a él, en la intimidad, a la reina Sofía, que ella y su hermano Constantino y su familia eran unos muertos de hambre. Me la ha contado a mí literalmente esto con esas palabras el propio Sabino Fernández Campos, jefe de la Casa Civil, en presencia suya, donde me dijo, el día que me contó todo esto, que salvo volar los platos sobre las cabezas en una comida, Juan Carlos le decía a su mujer Sofía que estaban aprovechándose y robando, viviendo a costa de Juan Carlos de su dinero personal, y que él tenía suficiente dinero para vivir como un rey fuera de España si la monarquía española caía. Eso le dijo. Cuando me dijo la expresión vivir como un rey, yo me reí por la literalidad de la metáfora, y él comprendió. Dice, no, es que dijo de verdad, no es un chiste que yo estoy haciendo ahora, es que de verdad le reprochó a Sofía que si la monarquía caía por los escándalos de corrupción del rey, por lo que fuera, que él estaba tranquilo, que tenía suficiente dinero en el extranjero para vivir fuera de España como un rey,
que tenía palacios en Inglaterra. Todo esto lo dijo delante de él y Sabino me lo contó. Durante mucho tiempo lo he tenido guardado, esto no lo decía. Ya no tengo por qué aguantarlo más, porque el colmo de la degeneración ha llegado a límites que no son tolerables. Ningún ser humano puede tener estos secretos y no contarlos, porque son daños públicos, son males públicos. No es la corrupción de un rey, de un chiquillo irresponsable que accede a la vida pública cuando ha dejado sin vida a su hermano. No estoy hablando de que sea intencional, pero sí, figuraros el cuidado que tenía que tener una persona que ha dejado a su hermano sin vida por un tiro en una pistola que creía que no estaba cargada. Pero qué cuidado de enriquecerse a manos llenas sin mirar a cómo y a quién hace daño, interviniendo en las operaciones de Estado. Pues claro, pero yo no puedo, he contado hoy un dato más, de que puede vivir Juan Carlos fuera de España como un rey. Pero yo no puedo convertirme, porque soy republicano de verdad, no puedo convertirme en un acusador público del rey destapando sus vergüenzas de todo tipo. Porque la república, la que yo fundo, por la que lucho, tiene que apoyarse en sus propias virtudes, en sus propios honores, en su propia fuerza, pero no en los defectos ni en la degeneración de la monarquía. Por eso yo no puedo ser el llamado a denunciar las desvergüenzas de Juan Carlos, ni de este matrimonio actual, de esta ficción de matrimonio que hay hoy con la reina Leticia, abochornando y avergonzando al rey en todas las reuniones y en todas las cenas y en todas las comidas con personalidades extranjeras. Eso, yo no estoy llamado a hacer eso, que lo haga el quien pueda hacerlo. Yo no. Yo tengo que estar basándome en la condena de la monarquía instaurada por Franco, porque a diferencia de la monarquía inglesa y de otras monarquías, la española tiene un origen espurio, es falsa, no tiene base de sustentación ninguna. Entonces por eso sí, hay que atacarla, pero donde hay que centrar el ataque, más que contra el rey, para mí, nosotros, el MCRC, es en que no hay democracia y que toda la... Sí, es verdad. ¿Por qué creéis que hemos llegado a la tercera posición en el Habitat? No sé los nombres, perdonadme. No conozco los nombres ni cómo se pronuncian los nuevos conceptos derivados de Internet. Yo, como me paré en Internet, dejé de estudiar, pues ya no sé lo que es eso. Pero sí, ¿por qué creéis que en tendencia triunfamos si decimos 40 años de corrupción sin poder meter dentro y de mentira? Porque ha sido bochornoso el espectáculo del día 15, de hace 2 días. Todas las televisiones, todas las radios, toda la prensa, todos los columnistas, todos los escritores, todo el que tiene fama pública, alabando 40 años de corrupción y de mentira. Y la mentira es más peligrosa que la corrupción. La corrupción ocasiona daños económicos porque el daño moral es previo. Pero la corrupción, la mentira, ¿por qué? ¿Por qué tienen que mentir? Si el régimen español fuera decente, o si fuera democrática como dicen, o si hubiera tenido un transcurso transparente, ¿por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen que el representante de listas de partidos no representa nada más que al jefe de partido que lo pone en la lista, pero que ahí no hay representación? Pero que no hace falta que lo digan como si fueran genios que descubren por sí mismos la verdad, oscurecida por las nubes que la rodean. No. Te digo nada más que el defensor, creador del estado de partidos, de la lista de partidos, del sistema proporcional, Leibholz, dice que ese sistema no tiene ni un solo átomo de representación, que la ha sustituido por la integración de las masas en el Estado, sin resto de representación alguna. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen que todos los pensadores sinceros del mundo saben que no hay representación ninguna en el sistema proporcional? ¿Por qué no dicen que no hay separación de poderes alguna en este sistema heredado del franquismo? ¿Por qué no había separación de poderes con Franco? Se entiende. ¿Acaso hay diferencia ahora? ¿Es que acaso el gobierno actual tiene funciones separadas? Poderes separados del poder que tiene la mayoría
del legislativo que elige al gobierno. Pero si el origen es el mismo, ¿cómo va a estar separado si la misma mayoría que elige al PP es la que legisla, gobierna y firma reales decretos? Separación de poderes como con Franco. Bueno, ¿por qué esto no? ¿Por qué se tolera? ¿Por qué se tolera que hoy, 40 años después, se siga diciendo eso en todos los medios públicos y no haya manifestaciones en la calle diciendo mentira, mentira, mentira? Todo lo que se oye en el espacio público es mentira, mentira, que un niño la puede comprender enseguida que se le indica. Mentira, mentira, no hay otra palabra que decir. A todos los medios de comunicación, mentira, televisión, mentira, radios públicas, mentira, todo es mentira. No hay uno solo que diga la verdad, como ni uno solo dice la verdad sobre el 23 de febrero. ¿Por qué ocultáis la verdad del 23 de febrero? Que ese golpe fracasado fue organizado por el propio Juan Carlos. ¿Por qué no decir la verdad cuando hay testimonios y pruebas evidentes de lo mismo? De eso mismo, de ese hecho. No, es horrible lo que sucede en España y es un pueblo 80 años después de una guerra civil, sigue dejándose engañar por los vencedores de aquella guerra y los cómplices de esos vencedores, que es hoy Podemos. Sí, esos que llaman de izquierda, mentira. No hay una sola izquierda en España. Todo es derecha porque todo, sí, en nombre de la igualdad, claro. Y piden el cielo y la gloria de igualdad. Pero libertad política, ni una. Sin libertad política, ¿dónde está? ¿Dónde está la izquierda apoyando la libertad política colectiva? En ninguna parte, sí, mejor dicho, está en el MCRC. No hay más fuente de verdad y de libertad política que el MCRC. Lo digo abiertamente. No solo en España, en toda Europa y en toda América Latina, en toda América Española. El MCRC. Y allí estaremos presentes, quieran o no quieran. Bien, otra pregunta. Sí, la siguiente pregunta es de WhatsApp, del 16 de junio. Hola, soy Francisco de Santander. Me gustaría pedirle a don Antonio que un día trataran el tema de Puerto Rico, que no lo veo en las noticias en España, y tal vez dos personas a las que se les pueda preguntar sobre este tema es Alberto Franceschi y Roberto Centeno. No sé, el Banco Santander ha podido tener una intervención en esa deuda, o es una ex colonia reciente de hace apenas 100 y pico años. Es un Estado libre asociado a los Estados Unidos. Podría tener un cierto paralelismo con una futura hipotética quiebra de España. En fin, podría ser interesante que se tratara el tema de Puerto Rico, ya digo, con Alberto, porque conoce Hispanoamérica y los Estados Unidos, y Roberto Centeno, porque es una cabeza muy potente sobre temas económicos. Gracias y un saludo a don Antonio. Pues te prometo que lo haremos así. Se lo digo a Elena, que nos recuerde que lo más pronto que podamos dediquemos un programa a Puerto Rico. Pero no es ahora el momento porque los datos, claro, que son necesarios, los reuniremos y los pondremos. Y te agradezco mucho esa pregunta porque se la transmitiré tanto a Roberto Centeno como a Alberto Franceschi para tratarla. Gracias por tu sugerencia y te hacemos caso y lo haré. Bueno, pues vamos a hacer la siguiente pregunta, que es del 16 de junio, de WhatsApp. Hola, buenos días. Espero que me oigáis esta vez. Simplemente quería decir que hay que el señor Trevijano habla de que es ateo, ¿verdad? Entonces yo solamente le estaba informando de que existen unas investigaciones de un cardiólogo holandés durante 10 años donde se prueba que existe la vida después de la vida. Entonces que no me crea, que lo investigue. Pim Van Lommel. Bien. La existencia de vida después de la muerte es un tema misterioso para mí y yo no tengo más remedio que acogerme a los datos de evidencia que
fundamentan las ciencias. No sé qué cardiólogo holandés será el que habrá descubierto que hay una vida después de esta. Bueno, no lo sé. Como es un asunto que no sé, pues no puedo hablar de él. Yo desde luego soy ateo, pero no basándome en que la ciencia no ha demostrado que otra vida no existe, sino en que no existe una sola prueba convincente sobre la existencia de Dios. Si confundimos existencia de Dios con otro tipo de existencia, sin relación ninguna con el teísmo, es decir, con la idea de Dios, pues, ¿sabe Dios? Yo no me puedo negar a admitir que la naturaleza esconde tales secretos que yo no puedo saber de antemano cómo será la ciencia dentro de 2000 años o de otros siglos de investigaciones. No niego que la vida pueda tener unas ciertas manifestaciones, pero una vida que herede la conciencia de esta, eso me parece absolutamente imposible. Porque si fuera otra vida, nacería otra conciencia con ella. No será que habrá otra vida para que purgar en ella las mala conciencia adquirida en esta. Gracias por tu información. Trataré de preguntar a ver quién es esto, qué es, pero yo de momento soy algo más que escéptico. Es que no creo en la posibilidad de que habla este cardiólogo. Si es que es exacto esto, también puede ser malentendido. En fin, otra pregunta. La siguiente pregunta es del 30 de abril, la hace Jack Bautista. Arte pop y televisión. Que el arte pop es consecuente a la televisión es indiscutible, y también la degeneración del lenguaje. Que la televisión, además de entretener e informar, sirve para dar a los mitos ese esplendor de lo inaprehensible que tan íntimamente les va unida, también. La creación de mitos en serie, esos falsos mitos, esos héroes del consumo, tiene como herramienta insustituible popular a televisión. Los políticos se dieron pronto cuenta de esta ventaja y así tuvieron que hacerse protagonistas del medio, que los apoya, sostiene y proclama su áurea de seres predestinados. De hecho, la televisión siempre es objetivo prioritario de cualquier golpe de Estado o asalto al poder de las élites que por él en cualquier parte del mundo luchan. No se le pone a usted mismo que nos escucha un nudo en la garganta y se le eriza la piel cuando encuentra en el café a su lado a uno de sus héroes de la pequeña pantalla y se queda como idiotizado y no sabe qué decirle. Pero no se preocupe, es algo bastante corriente. En realidad no tiene nada que decirle, porque el mito y la persona ni siquiera se parecen. La televisión en España sugirió en los años 60, creo recordar como surgió en los años 60, creo recordar como herramienta indispensable del régimen. Con ella y para ella, Julio Iglesias. Y también el rey, por cierto, los dos muy buenos amigos. ¿Puede hablarnos un poco sobre esto? Muchas gracias. Usted escribe, o tú escribes muy bien. Has descrito de una manera literaria, pero muy convincente, el mito para el consumo de masas que implica todo lo que aparece en la televisión. Es cierto que a mí no se me eriza el pelo, ni me asombro si me topo con alguno de los héroes de televisión. A lo mejor si viera a Mickey Mouse en uno de los dibujos animados sentado en un café a mi lado, a lo mejor se me erizaba el pelo. Pero viendo rostros humanos de hombres y mujeres televisivos, no, a mí no se me eriza el pelo. Lo que es que me voy de asco, porque todo lo que aparece en televisión es asqueroso, salvo los temas científicos cuando raramente son tratados con rigor y con personas que de verdad merecen ser conocidas del público. Pero yo no tengo especialidad ninguna en la televisión, solo sé que no es lo mismo estar convencido de algo porque lo has visto que porque lo has oído. Y esa diferencia entre haberlo visto y haberlo oído es la que marca en el vulgo, en las grandes masas urbanas, en las grandes sociedades de población, marca la diferencia para ellos entre el conocimiento y el rumor. Lo que se oye, eso. Pero lo que se ve,
eso no hay quien te lo quite ya como una verdad científica demostrada. Entonces, si voy a poner un ejemplo. Es muy frecuente, lo he utilizado varias veces, que ya el hombre llega a desconfiar tanto, el hombre quiero decir, el ser humano, llega a desconfiar tanto de lo que escucha por la radio o incluso de lo que ve por televisión, que asiste él a los espectáculos para que no lo engañen. Uy, qué bien, qué adelanto. Se va a ver el fútbol, yo voy a verlo, no voy a escuchar a que me cuenten cuentos. Ni la televisión tampoco, eligen los ángulos tampoco, ni se ve. Yo voy a verlo. ¿Y qué hace ese señor sentado ahí que está viendo un partido de fútbol? Pues que tiene las orejas tapadas porque está oyendo la retransmisión de ese partido por el locutor de su preferencia. Y hasta que ese locutor no le dice que la jugada ha consistido en una visión distinta del horizonte porque ha mirado desde la izquierda y no por la derecha, no comprende el gol que ha sucedido. Y dice, lo comprende porque se lo han contado. Es decir, ya es que ni siquiera la vista les vale para nada. Televisión, no. Necesitan autoridades que les digan, porque que ellos lo han visto, o porque lo oyen, o porque lo explican, lo que está sucediendo en la realidad. La realidad no la conocen porque ellos la ven, la sienten o la palpen, sino por lo que le cuentan de ella sus autores favoritos, los periodistas, los tertulianos, etcétera. Es decir, no hay un conocimiento directo de la verdad porque las masas renuncian al conocimiento de la verdad y no quieren más que el disfrute inmediato de lo que alguien les explica que está pasando. Y en la política pues no es ajeno. Es decir, que no puedo más que aprobar, estar encantado de que plantee el tema del mito del consumo que implica la televisión y que todos estamos prisioneros de ella y que mientras no haya otros medios técnicos para que las masas puedan salir de esa servidumbre voluntaria, pues la libertad política será imposible. Pero eso no quiere decir que dejemos de luchar para ello. Ahí está nuestro ejemplo, que cada vez son miles, miles y miles de personas, que ya tenemos centenares de miles de personas que nos siguen y nos escuchan, cuando empecé yo solo. Bien, la siguiente pregunta es de WhatsApp y es del día de hoy. Bueno, envío esta pregunta desde Málaga. Soy David. Bueno, más que una pregunta, me gustaría agradecer la respuesta que usted me dio en el programa de Piensa y Verás el 30 de mayo. Yo soy aquel joven de 16 años que le escribió muy nervioso, le tengo que decir, y la respuesta que obtuve me emocionó bastante. Ni me lo imaginaba. Usted me dio fuerzas, me dio ánimos para seguir luchando por la libertad política de la nación española, sujeta a este Estado neofranquista. Además, quiero felicitarle por el premio de hijo predilecto de Alhama de Granada, su pueblo, y al que yo espero asistir para ver la ceremonia de entrega y poder verlo de cerca y escuchar sus palabras de cerca, porque usted es mi maestro. Le quiero mucho, tengo mucho aprecio, aprendo mucho con usted, con su experiencia, con su pensamiento, que se antepone a su persona. Muchas gracias y cariño desde Málaga. Adiós. Bueno, no sabes cómo me emociona tu mensaje y tus palabras. El que tenga 16 años para mí vale mucho más que si me dice que tiene 60. El futuro son de las personas que tienen 16 años. Hoy, qué alegría me darás en Alhama si allí te presentas y me dices quién eres. Porque yo no sé, cuando alguien me pregunta, no sé ni la edad que tiene. Yo contesto lo mismo, sea quien sea el que pregunte. Un joven, recién nacido a la vida adulta como eres tú, pero seguro que razonabas correcta y profundamente, si no yo no te respondo. Si ese es el gran mérito de este sistema,
que yo responda con sinceridad a todas las preguntas sinceras que me llegan sin saber quién las hace, ni la da, ni la formación que tiene quien la formula. Eso es maravilloso. Y espero de verdad devolverte, se lo tienes ya garantizada, mi lealtad y mi gratitud por tu constancia en la persecución de la... Y una cosa te digo, si estas palabras que dices tú, que no lo dudo, las sientes, estás salvado para toda tu vida. Cuando tengas 80 años, seguirás como ahora, buscando la verdad, escuchando la verdad. Tú estás salvado. Recuerdo una reflexión de Ortega, porque no todo lo de Ortega es malo. La mayoría de las observaciones de Ortega son excelentes y buenas, es un hombre muy culto. Pero decía, hablando de la madurez, decía Ortega que la madurez se adquiere de golpe, que no es un proceso. Decía, hay personas que no llegan a ser maduras nunca, mientras que otras, por ejemplo, la muerte de un padre o una catarsis producida por un acontecimiento extraordinario, producen la madurez. Yo te digo que tú tienes 16 años y eres un hombre maduro. Ya tú la madurez la tienes. Tienes madurez intelectual. Bueno, quien tiene madurez intelectual la tiene también moral. Gracias por tus ánimos. Gracias porque demuestran que lo que estoy haciendo no tiene recompensa. No hay nadie que pueda compensar lo que estoy haciendo en favor de la juventud y de personas como tú. Aunque solo sean unos cuantos miles los que se salven de este desastre español, de este desastre de Europa y del desastre de América española. Pero tratamos de poner remedio y no cejaremos. Mi voluntad no va a decaer nunca. Voy a cumplir 90 años justo dentro de un mes. Y yo me siento de verdad, mi cabeza, mi corazón, exactamente igual que cuando tenía 40 o 50 años. Yo no noto diferencia ninguna, es verdad, que por la pierna me canso andando, el andar, el hacer ejercicio, me molesta mucho, no puedo. Pero es una cosa física. Pero moralmente no hay diferencia en mi cabeza ni en mi escala de valores, nada distinto de los valores que yo tenía con tu edad, con 16 años, con 18 años. No he variado en ellos. Y eso que la gente cree que es un defecto, no saben lo que dicen. La mayoría de la gente cree que hay que evolucionar con la edad, que si no evolucionáramos nos quedaríamos como las piedras. ¡Benditas piedras! Que no evolucionan en las nociones de bien y del mal, en la ética, en la moral. ¡Benditas! Yo quiero ser una piedra. Y les digo a los jóvenes de 16 años, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la conducta ética, no variar nunca, ser piedras, inconmovibles como piedras. Ese es mi mensaje. Y gracias por tu futura, por la asistencia al Día de Alhama. Allí te abrazaré con emoción, no lo dudes. Bien, la última pregunta es del 1 de mayo, es de email y la hace Alejandro M. Dice, buen día, mi nombre es Alejandro, tengo 21 años, soy peruano y estudio en Argentina. Quisiera saber qué libros son los que más le han gustado cuando era joven. Escucho cada vídeo de su canal con mucho ánimo y entusiasmo. Saludos al profesor Dalmacio y saludos a don Antonio. Buena fortuna para ambos. Bien, amigo Alejandro, con 21 años, otra maravilla. Mira, el libro, desde el punto de vista jurídico, en mi formación de abogado antes de salir de la universidad, antes de terminar la carrera, el libro que más me impresionó fue un libro jurídico de Emilio Betti, que el tema parece sencillo, era el negocio jurídico, era italiano traducido al español en la revista de Derecho Privado, en la revista traducido, y el libro es una maravilla porque trataba, yo era la primera vez que veía en un libro de derecho tratar los asuntos de civiles, de derecho civil, por ejemplo, sujeto, objeto, causa del contrato, aspectos modificativos, de la misma manera que se trataba en la filosofía, pero con un rigor tan extraordinario, tan bello,
que ya me quedé para siempre bajo la influencia jurídica de Emilio Betti. Luego me sirvió para que a través suya llegara al conocimiento de la hermenéutica. Esa hermenéutica que no basta para interpretar bien un contrato o una ley, que es la interpretación jurídica, sino que esa hermenéutica es la misma que se necesita para interpretar textos sagrados, la Biblia, o textos históricos, o textos de otro orden políticos que no son jurídicos. Por eso la influencia en mí de Emilio Betti fue lejana. Después de él, el libro que más me influyó, antes de que yo profundizara en los conocimientos de la democracia, fue un libro escrito por Santayana, Jorge Santayana, en su juventud, que se llama Vida de la Razón. Está editado en Argentina, por la editorial Losada, creo que es. Y ahí aprendí conceptos básicos que fueron de una no utilidad, que fueron piedras angulares para el desarrollo de mi futuro pensamiento político, que yo no he copiado a nadie, pero es que de los grandes maestros para mí que han sido estos, yo aprendía el concepto, pero de ese concepto ya mi propio pensamiento adquiría seguridad y desarrollo, caminaba por sí mismo. Entonces, por ejemplo, de Santayana, ahí vi en un párrafo cortísimo, de 10 líneas, nada más, me di cuenta de la diferencia que hay entre democracia material y democracia formal. Eso a mí ya no se me olvidó en la vida. Y ya he buscado yo, por mi propia cuenta, las diferencias entre esos dos conceptos de la democracia que son prácticamente antagónicos, que si se busca la democracia formal, pues no, se confunde casi siempre con la material. Y si se encuentra la material, desaparece la formal. Eso, claro. Y luego mis libros, como he sido muy sincero en ellos, porque no he oculto nunca las influencias recibidas de otros, yo digo siempre la verdad, yo no pretendo ni presumir, ni que me admiren, yo quiero buscar la verdad. Y he reflejado mi pensamiento torpemente, porque no tengo tiempo, me aburro, en escribir libros. Porque yo lo que quiero es avanzar en el conocimiento, no en que otros lo hagan. Porque para que otros lo hagan yo tengo que estar muy seguro del mío. Y cuando he estado muy seguro he fundado el MCRC como simiente, como semilla, como campo, para que toda la juventud de habla española, y lo que esté traducido también en otros idiomas, beba directamente la verdad de las fuentes y no se quede perturbada ni orientada por todas las mentiras del poder. El poder, por naturaleza, tiende a conservarse. Y un poder que tiende a conservarse se encuentra con la necesidad de que tiene que mentir. ¿Cómo un poder se va a conservar si dice la verdad? Imposible. Bueno, pues ahí tenéis que aprender desde joven, desde muy jóvenes, que la conservación del poder obliga a la mentira. Muy bien, pues hemos terminado el programa de hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y hasta mañana.